Un saludo a todos los estudiantes. Continuamos en nuestra unidad 2, que es aspectos de salud relacionados al deporte y nutrición. Y en esta semana número 3 estaremos abordando el tema de deporte, ejercicio y salud ósea. Y vamos a empezar hablando de varios aspectos relacionados a la nutrición óptima para la salud ósea. El primer aspecto que vamos a ver es cómo es la distribución y función del calcio y el fósforo. Los minerales que van a predominar en los huesos son el calcio y el fósforo, en donde un 99% del calcio va a estar encontrado en la matriz ósea en forma de hidroxipatita en los huesos y dientes. El otro 1% del calcio está circulando en el plasma, con un 50% de este en forma activa ionizada y un 40% va a estar unido a la albúmina, y hay otro 10% que forman complejos con el citrato, el fósforo y el sulfato. Un punto, el 0.5% del 1% que está en forma activa, ionizada, participa en la coagulación, en la contracción neuromuscular, y esto es bien importante que ustedes se recuerden que cuando nosotros contraemos los músculos y cuando el mensaje llega a través del neurotransmisor acetilcolina del sistema nervioso central al músculo, en la unión neuromuscular de la neurona motora, cuando se libera esta acetilcolina, esto va a estimular que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico y ahí se inicia la cascada para iniciar el proceso de contracción muscular. Luego también participa en la adhesión celular, la transmisión neuronal, la estabilidad de la membrana celular, la señal de transducción, la activación enzimática, y también puede ser un iniciador de secreciones hormonales. Entonces, si dan cuenta, son muchas funciones. La concentración de calcio intracelular es alrededor de 100 nanomoles por litro y es primariamente retirado del retículo endoplásmico y de la matriz mitocondrial. En respuesta a la estimulación hormonal, lo que va a pasar es que las concentraciones de calcio en el citosol van a incrementar al transportarlo fuera del retículo endoplásmico y de la matriz mitocondrial. Generalmente el calcio está almacenado en el retículo endoplásmico en las células normales y en las células del músculo, que son las fibras musculares. El retículo se llama retículo sarcoplásmico y ahí se encuentra almacenado el calcio. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir que el calcio lleve a cabo sus funciones, incluyendo acciones como segundo mensajero, involucramiento en la contracción del músculo, como ya les he hablado, músculo no solo esquelético, sino también el músculo liso. Y el fósforo y el magnesio también hacen un gran porcentaje de la matriz ósea, con más de 88% y 60% de esos minerales depositados respectivamente en esta matriz. Ahora vamos a ver cómo es la absorción y la secreción del calcio. Primero, tenemos que saber que el calcio se absorbe únicamente en su forma ionizada, pero está presente en la mayoría de los alimentos como sal insoluble, por lo tanto debe solubilizarse antes de poder ser absorbido, y esto pasa luego de la exposición al ácido del estómago. Además, el calcio es absorbido por medio de dos procesos. Este es el primero, el proceso saturable activo, que es regulado por el calcitriol, la 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D, y el proceso 2, que es el proceso no saturable pasivo, que depende de la cantidad de calcio ingerida. El proceso activo ocurre en la presencia de esta forma activa de la vitamina D cuando se consumen cantidades ya sea de moderadas a bajas de calcio, y más o menos de esto tendría que ser alrededor de menos de 400 miligramos al día. Y el proceso no saturable típicamente toma lugar en el yeyuno y el ilio cuando se consume un exceso de calcio, al contrario del proceso saturable activo. También tenemos que saber que los estudios han mostrado que en mujeres premenopáusicas una ingesta de 800 a 1000 miligramos de calcio es suficiente para mantener la salud ósea. También tenemos que recordar que en niños se absorbe el 75% de calcio de la dieta y en los adultos solo se absorbe un 30%. Entonces,
Esto es bien poquito, por lo que tenemos que estar pendientes de que nuestros atletas y nuestros pacientes consuman la cantidad adecuada de calcio. Y también recordando también que no absorbe tampoco, porque el calcio, también el exceso o lo que no se absorbe realmente es excretado primariamente en la orina, más o menos entre 100 a 240 miligramos por día, en las heces de 45 a 100 miligramos por día, y hay algunas pérdidas incluso en la piel de 60 miligramos por día. Y para hacernos una idea del balance de calcio, podemos asumir que un individuo, digamos que tuviera una ingesta de 1 gramo de calcio al día, y de este solo va a absorber 36%, pero aparte de ese 36%, hay que recordar que 19% va de regreso al lumen, derivado de las secreciones del intestino y pérdidas epiteliales, por lo que en realidad la absorción neta de calcio va a ser solo del 17%. Entonces, de igual manera, pues es bien importante recordar que los pacientes y atletas consuman su cantidad adecuada de calcio. Más o menos van a variar entre niños, deberían de consumir entre 800 miligramos al día, hasta mujeres y hombres entre alrededor de 1300 miligramos al día hasta los 18 años, y hombres y mujeres mayores hasta 50 años 1000 miligramos al día, y de 51 hasta más de 70 años 1200 miligramos al día, y esto va a incrementarse ya sea con el embarazo y la lactancia. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces las fuentes de calcio, dietética y también de suplementos? Que es muy importante que lo conozcamos. Esto realmente es un recordatorio. Ustedes saben que las mejores fuentes de calcio incluyen la leche y productos lácteos. Las otras buenas fuentes incluyen sardinas, ostras, almejas, hoja de nabo, brócoli, legumbres y frutas deshidratadas. Y las fuentes que no son, son pobres más bien de calcio, incluyen la mayoría de las plantas que contienen fitatos o oxalatos, como la espinaca, por ejemplo. Estas lo que hacen por estos oxalatos y fitatos es que quelan el calcio y lo hacen no disponible para la absorción. También, como recordatorio, las mejores fuentes de calcio, leche y derivados, pues no solo son ricos en calcio, sino que también proveen muchos otros nutrientes que son esenciales para la salud ósea, como la vitamina D, el magnesio, fósforo y proteína. Y cuando hablamos ya de los suplementos de calcio, podemos decir que hay dos tipos. Uno son el carbonato y el otro es el citrato. Esos son los dos tipos principalmente que encontramos. Y el carbonato de calcio más o menos contiene un 40% de su peso es en forma de calcio elemental. Esto hace que el suplemento contenga bastante calcio y es uno de los suplementos también más baratos. Lo que pasa es que este suplemento no es tan fácil digerible y también debe consumirse con las comidas, debido a que el incremento en la producción de ácido por el estómago va a agregar en la absorción posterior en el intestino. Y también conforme incrementa la edad, hay que recordarnos que las personas producen menos ácido y la absorción de carbonato de calcio se vuelve un poco problemática. El otro tipo, que es el citrato de calcio, más o menos contiene 21% del calcio por peso, y por lo tanto los individuos tendrán que consumir grandes cantidades para obtener las mismas cantidades contenidas en el carbonato de calcio. Pero una ventaja de usar este tipo de calcio es que ya es un ácido y no requiere del ácido gástrico para ser absorbido, por lo que puede ser consumido sin comidas. Luego, es recomendable que no se consuma más de 500 miligramos de calcio en una vez, porque el cuerpo tiene un límite superior de calcio que puede absorber en un momento dado, que son alrededor de 400 miligramos de calcio, un poquito más. Y si en un momento consumimos más de eso, entonces el exceso va a ser excretado. Esto para que nos aseguremos la óptima absorción y que el suplemento de calcio, por lo tanto, se debe tomar 3 veces al día, dependiendo del suplemento y la cantidad que queremos dar. Otro suplemento de calcio incluye el gluconato incluyen el gluconato de calcio, el DI, el trifosfato de calcio, y todos tienen muy pequeñas cantidades de calcio por peso.
Por lo tanto, vamos a necesitar grandes dosis de estos suplementos para recibir la misma cantidad que tiene el carbonato o el citrato. No existe ninguna evidencia que sugiera que una forma de calcio es mejor que la otra, pero hay diferencias en precio, absorción y seguridad, entonces con base en eso tenemos que tomar una decisión. Algo bien importante es que revisemos los suplementos de calcio, porque el límite superior de calcio que puede tener un suplemento según la FDA es de 7.5 microgramos por kilogramo de calcio. Otra recomendación es que los que vayan a consumir el calcio prueben la digestibilidad del suplemento, y esto se puede hacer disolviendo una tableta en 168 gramos o 6 onzas de vinagre. Y para saber que el suplemento es digerible, este se debe disolver completamente en 30 minutos luego que lo sumergimos en vinagre. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y de repente no sé si alguna vez han hecho alguna prueba, pero lo pueden hacer y probar a ver qué pasa. Existen algunos factores que pueden impactar la absorción de calcio, lo vamos a ver en esta tablita. Hay algunos factores que pueden incrementar o disminuir la absorción de calcio, y hay algunos alimentos que cuando se consumen en exceso pueden incrementar las pérdidas de calcio del cuerpo. Los factores que mejoran la absorción de calcio en el intestino son la vitamina D, alimentos que tienen lactosa, azúcares de alcohol como xilitol y proteína. Todo esto cuando se consumen al mismo tiempo con comidas que tienen alta cantidad de calcio o una buena fuente de calcio. Luego, las sustancias que inhiben la absorción de calcio son la fibra, los fitatos, y dentro de estos el mioinositol y el hexafosfato. Muchos cereales, nueces y legumbres tienen ambos, tanto fibra como fitatos, que pueden unirse al calcio y no dejarlo disponible para que sea absorbido. Luego están los oxalatos, que se encuentran en la espinaca, la calabaza, las fresas, las pecanas y las manías, y estos se unen al calcio por chelación e incrementan la excreción de calcio a través de las heces, y por eso es que no se puede inhiben esta absorción de calcio. Luego están las sustancias que pueden incrementar la excreción de calcio, son altas cantidades de sodio, por ejemplo. La proteína, si se dan cuenta, es un alimento que puede mejorar la absorción de calcio, pero si se consume en altas cantidades podría incrementar la excreción de calcio. Luego también altas cantidades de cafeína. Como lo hacen es que incrementan la excreción urinaria de calcio al reducir la reabsorción renal del mismo. Sin embargo, aquí también tenemos que compensar algunas cosas, ¿verdad? La cafeína tiene un efecto ergogénico, entonces que puede ser de gran beneficio para los atletas de fondo, por ejemplo. Y la idea es que no se consuman al mismo tiempo que cuando consumimos alimentos que tienen una buena fuente de calcio, para que se absorba mejor el calcio, porque ya vimos que la absorción de calcio es bastante limitada. Ahora, hablando del deporte y su relación con la salud ósea, tenemos que saber que la tensión mecánica en el esqueleto como resultado de la participación en deportes como atletismo o correr, por ejemplo, debería incrementar la densidad mineral ósea. Y esto pasa especialmente en deportistas niños del colegio y de la universidad. También se ha visto efectos positivos en la salud ósea de entrenamiento de algunos deportes específicos en varios estudios. Por ejemplo, los deportes de impacto como gimnasia, rugby, voleibol tienden a producir una mejor respuesta osteogénica que los deportes de no impacto como ciclismo, remo o natación. Y la intensidad del ejercicio también juega un papel en la respuesta a los huesos. Sin embargo, desafortunadamente aún no se conoce la intensidad óptima para este efecto, ni tampoco existe suficiente información que nos permita entender la respuesta del lugar específico de los huesos al entrenamiento deportivo. En algún punto, el atleta puede alcanzar su determinada máxima masa ósea, y mayores incrementos no serán vistos después de esto, a pesar de la intensidad y el tipo de entrenamiento. Esto es bien importante porque para que se recuerden que el tiempo en el que las personas van a almacenar calcio en los huesos para alcanzar esta máxima densidad ósea
va a ser entre los 0 hasta los 30 años. Ahí va a haber más construcción de hueso que destrucción. Ya después de los 30 años empieza a haber más destrucción que construcción. Entonces, en este punto es donde, a pesar de que se haga más ejercicio o se incremente la intensidad después de los 30 años, esto no va a mejorar más la densidad o va a incrementar más la densidad máxima ósea que pueda tener una persona. También es posible que el sobreentrenamiento pueda resultar en una reducción de la densidad mineral y sobre todo si el déficit de energía o la disrupción en la secreción hormonal ocurre. Para las mujeres especialmente es importante que independientemente del tipo, la intensidad de la tensión mecánica del deporte, esto no va a ser suficiente para compensar la pérdida de hueso que puede ocurrir si hay una cesación de la menstruación. Por eso tenemos que estar bien pendientes de todos los trastornos de la conducta alimentaria que podrían tener las mujeres o también en el caso de las atletas mujeres que tienden a tener más bajos porcentajes de grasa que el límite inferior, que es 10%, donde ya podría haber algún trastorno de la menstruación. Y los incrementos de la densidad mineral ósea generalmente son entre 2 a 6% arriba de los que no hacen ejercicio. Esto hace un poquito de dilema del efecto de la participación en un deporte y la densidad mineral ósea, porque no es tanto el porcentaje, pero sí lo mejora de alguna medida. Hay muchas personas físicamente activas, tanto hombres como mujeres, típicamente fallan en conseguir estos beneficios del ejercicio en la salud ósea que pueden ser experimentados en los atletas, y la razón de esta discrepancia puede ser debido a la diferencia en cantidad e intensidad de entrenamientos y también al hecho de que muchos atletas empiezan el entrenamiento antes de la pubertad, cuando el impacto del ejercicio sobre la densidad mineral ósea puede ser mayor. Y ahora hablando de la tarea de la mujer, porque esto tiene que ver con la salud ósea. Sabemos que a la fecha, bueno, esto ya lo habíamos platicado un poquito en la clase de nutrición deportiva de alto rendimiento, pero ahora vamos a hablar un poquito más detallado. Y a la fecha, el componente clave en esta triada de la mujer atleta es la disponibilidad de energía. ¿Por qué? Porque la combinación de un balance óptimo de energía, el funcionamiento del ciclo menstrual normal, junto con las actividades de impacto, van a promover la salud ósea. Y realmente aquí, si lo vemos en esta gráfica, lo vamos viendo en esta gráfica, un posible problema de salud va a aparecer cuando una atleta mujer empieza con un déficit de energía. Y entonces, si se dan cuenta aquí arriba, mientras la atleta va hacia abajo en su disponibilidad de energía, a una baja disponibilidad, sin desórdenes de alimentación, vemos la función menstrual puede ir de normal y puede continuar la misma vía a desórdenes subclínicos o amenorrea. Y finalmente, la salud ósea se va comprometiendo por la baja disponibilidad de energía y la disfunción menstrual solo en combinación. Y en este extremo último, la amenorrea puede provocar una baja densidad mineral ósea y subsecuentemente osteoporosis. A la función del ciclo menstrual se ha propuesto que ocurre cuando la disponibilidad de energía está por debajo de 30 calorías por kilogramo. Entonces siempre hay que evaluar la ingesta dietética de nuestras atletas para ver, para evaluar si probablemente están por debajo de esta recomendación. Y se ha visto que si se incrementa solo el consumo de energía o en combinación con la reducción de ejercicio, se ha visto que esto puede revertir los patrones hormonales anormales. Por ejemplo, una disfunción subclínica del ciclo menstrual, que podría ser la supresión de la pulsatilidad de la hormona luteinizante, podría ocurrir con tan solo 3 días de entrenamiento y reducción del consumo de energía en mujeres que tienen un ciclo menstrual regular. Sin embargo, cuando la ingesta dietética se incrementa en ellas, los patrones hormonales regresaron a la normalidad, y esto es lo que se vio en un estudio.
También se ha visto que reduciendo el entrenamiento de un día por semana e incrementando el consumo de calorías aproximadamente 350 calorías por día, esto ha mostrado que restaura la pulsatilidad de la hormona luteinizante a patrones hormonales normales en atletas con amenorrea. Entonces, para incrementar la densidad mineral ósea, las atletas deben ganar peso y realmente para esto deben tener una mayor disponibilidad de energía y al menos ellas deberían de estar consumiendo 45 calorías por kilogramo si queremos que aumenten de peso. Entonces, si se dan cuenta, el problema empieza o radica, o el problema clave es en la disponibilidad de energía, que muchas veces está reducido, porque los atletas necesitan bajar peso, necesitan bajar porcentaje de grasa. Esta necesidad las puede llevar a padecer desórdenes de alimentación, pero podrían no tener desórdenes de alimentación y como sea, tener una reducción de energía y esto va a afectar la función menstrual y esto a la vez va a afectar la densidad mineral ósea. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que ponerle atención si tenemos una sospecha de un caso de una mujer que está padeciendo esta TREA, es revisar el consumo de energía y ya vimos que si se mejora este consumo podemos mejorar la función menstrual y por ende también vamos a mejorar la densidad mineral ósea. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es este tema que son fracturas por estrés. Este padecimiento pues se manifiesta por un dolor crónico de la pierna y es una lesión que padecen muchos atletas. Hay dos formas más frecuentes de dolor inducido por el ejercicio. Estos son el síndrome de estrés tibial y las fracturas por estrés. Y nos vamos a enfocar en las fracturas por estrés. Entonces, una fractura por estrés es definida como una fractura completa o parcial del hueso debido a la inestabilidad para resistir el estrés rítmico no violento aplicado repetidamente de una manera submáxima. Las fracturas por estrés también se presentan a sí mismas con un síntoma en común que es el dolor. Y en la fase temprana de la fractura por estrés el dolor es usualmente más intenso luego de algún tipo de entrenamiento físico. Pero si la lesión pasa desapercibida, el dolor puede incrementar hasta el punto donde las actividades diarias como caminar pueden volverse dolorosas. Las sesiones de entreno empiezan a complicarse a medida que el dolor agravia todos los movimientos alrededor del sitio de la fractura por estrés. La mayoría de fracturas se presentan en la tibia y algunas ocurren en el metatarsiano o en el fémur. Y la etiología de las fracturas por estrés es multifactorial y compleja. Los mayores factores de riesgo son atribuidos a errores en el entrenamiento, diferencias antropométricas, baja densidad mineral ósea, también por la geometría del hueso, disturbios en la menstruación e insuficiencias dietéticas. Los errores de entrenamiento pueden incluir cambios repentinos en el volumen o la intensidad, cambios en el calzado o que se utilice un calzado inapropiado para el entrenamiento o superficies duras o muy duras en donde se realizan los entrenamientos. Las características antropométricas se han atribuido teóricamente tanto directa como indirectamente a las fracturas por estrés por discrepancias en el largo de las piernas, que tengan menos músculo en las piernas, circunferencia de pantorrilla más pequeña, largo de la tibia más corto, anchos tibiales más estrechos y menor área córtica ósea en la tibia. La asociación entre la masa muscular y las fracturas por estrés podrían tal vez ser explicadas por una menor densidad ósea o por daño por fatiga bajo cargas repetitivas. Los músculos podrían tener un rol de protección para resistir el estrés mecánico y la relación entre fracturas por estrés y amenorrea ha sido reportada en atletas como bailarinas de ballet, por ejemplo, y se ha visto que las atletas amenorreicas tienen un riesgo relativo de fractura por estrés que es de 2 hasta 4 veces más alto que en atletas que tienen menstruación regular. Entonces, tal vez con las características antropométricas, a menos que les hiciéramos
índices de proporcionalidad, tal vez nos podríamos fijar en algunas longitudes, pero sí nosotros podemos saber si hay deficiencias en la alimentación, si tenemos alguna sospecha, por ejemplo, en la tríada de la mujer atleta, y mandamos a hacer una densidad mineral ósea y vemos que está baja, podemos saber que esta atleta podría estar en riesgo, o si tienen disturbios en la menstruación, podemos también pensar que podría haber un riesgo de fractura por estrés, entonces tenemos que estar bien pendientes de estos factores. Y ya para terminar vamos a ver la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tríada de la atleta femenina y las fracturas por estrés. Lo primero es que nosotros tenemos que evaluar el estado nutricional del atleta, porque sabemos que un estado nutricional óptimo es crítico para todos los atletas que quieren desarrollar su máximo potencial. También es necesario brindar educación alimentario nutricional tanto a los atletas como a los padres, donde tenemos que tocar temas sobre la importancia de la ingesta adecuada de energía, también de los nutrientes y dónde los pueden encontrar, cuál es el consumo adecuado de estos nutrientes, y todo esto también para prevenir que las atletas se empiecen a realizar dietas restrictivas, o que los padres también estén pendientes de que esto no ocurra. El tratamiento inicial de la triada, como ya habíamos visto, es restaurar la disponibilidad óptima de energía y incrementando ya sea la ingesta calórica y o reduciendo el gasto energético a través de la disminución del ejercicio. Cualquier signo de componentes de la tríada debería de ser una advertencia para una evaluación más profunda o realizar una referencia, porque los componentes clínicos complejos de la tríada requieren un tratamiento multidisciplinario, donde se puede incluir a un doctor, a un nutricionista y, si fuera necesario, un psiquiatra o psicólogo para los desórdenes de la conducta alimentaria, y si fuera apropiado y estuviera disponible, se puede incluir a otros miembros del equipo como el entrenador, los padres y un fisiólogo deportivo. Para una atleta mujer, una disponibilidad adecuada de energía y llenar sus requerimientos de nutrientes diarios es el primer paso clave en la prevención de la triada de la mujer atleta. Y se debería de hacer una evaluación de la densidad mineral ósea para aquellas atletas que tienen historia de fracturas por estrés o una historia de 6 meses de amenorrea o trastornos de la conducta alimentaria. Aquí el primer objetivo del tratamiento de la baja densidad mineral ósea en las atletas jóvenes mujeres y premenopáusicas es restaurar la función menstrual normal y un óptimo balance de energía, así como el incremento de peso. Los bifosfonatos, aunque son aprobados para mujeres posmenopáusicas, no deberían usarse en atletas jóvenes, ya que no se conoce la eficacia y hay algunos concernientes sobre el daño potencial que podrían tener en el embarazo. La ganancia de peso y no la terapia de reemplazo hormonal y o las pastillas anticonceptivas han mostrado ser más efectivas en incrementar la densidad mineral ósea. Para atletas que tienen menos de 16 años, las pastillas anticonceptivas no se han recomendado aún, pero por preocupaciones que se cierren los platos de crecimiento tempranamente. Entonces, esto sería básicamente, y prácticamente lo que tenemos que estar bien pendientes es en hacer un chequeo general del atleta, ver cuáles pueden ser los factores de riesgo que tiene para ya sea padecer fracturas por estrés o estar en la triada de la mujer atleta, y ya cuando hemos detectado algunos de estos componentes, pues ya empezamos a hacer nuestras recomendaciones y también las referencias respectivas, y hacer exámenes complementarios para poder realmente diagnosticar algunos de estos padecimientos que son muy comunes en los atletas.